Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 25. Compromiso. Siguiendo a Lilia, Paul y su grupo se encontraron dentro de un pequeño dojo lleno de maniquíes de madera y una variedad de espadas, escudos y armaduras falsas. Las dimensiones de la habitación eran de alrededor de 15 x 15 metros, con un piso cubierto de tablones de madera barnizada y paredes construidas con una versión de menor calidad de los ladrillos mágicos encontrados en la Academia Milbox. Había cajas alineadas en un lado de la habitación y, probablemente debido a la presencia de armas en el interior, las ventanas estaban cubiertas de gruesas barras de hierro que recordaban a una celda de prisión. Este es el dojo de mi padre. Por favor, no te preocupes por el desorden. Aunque no conocía el rango o título oficial de Paul, Lilia reconoció el nombre Notos como perteneciente a una de las 4 familias más poderosas del reino Asura, tal vez incluso del mundo. Sus experiencias con los nobles habían sido menos que agradables hasta el momento, por lo que temía que él la atacara o intentara manosearla. Al notar el nerviosismo de Lilia, Paul quiso decirle que no se preocupara, pero sabía que había una gran probabilidad de que sus padres estuvieran discutiendo el tema de contratarla como asistente. Podía intentar oponerse, pero la verdad del asunto era que Lilia probablemente estaría mucho más feliz sirviendo a la casa Notos que a cualquier otra familia. La pregunta era si su ausencia del Palacio de las Concubinas pondría en peligro la vida de la futura segunda princesa, Ariel Anemoy Asura. Por muy sospechoso que parezca, Paul tenía muchos planes para la futura princesa. En la serie original, ella era la fuerza impulsora detrás de numerosos cambios positivos en el reino y los países circundantes. Era sádica y una gran pervertida, pero básicamente era una santa en comparación con el otro miembro de la familia real. En la línea temporal con la que Paul estaba familiarizado, Lilia eventualmente sería invitada a servir en el Palacio de las Concubinas. Allí, experimentaría algunas de las peores partes de la sociedad noble Asura, pero también estaría presente para salvar a la princesa Ariel de un intento de asesinato. Si eso sucediera, la mayoría de los planes de Paul para sus 20 años se retrasarían años, si no décadas. En el peor de los casos, su deseo de solucionar algunos de los problemas sistémicos del reino podría conducir a una guerra. Señor Paul. Al ver la expresión sombría en el rostro de Paul, Lilia apenas tuvo el coraje de llamarlo. Al momento siguiente, se sintió completamente perdida cuando una sonrisa amistosa se dibujó en el hermoso rostro de Paul mientras respondía: lo siento por eso. Es solo que, tu nombre me recuerda a alguien muy importante. Aunque creía que Paul estaba intentando coquetear con ella, Lilia no pudo evitar que un leve rubor le tiñera las mejillas. Él era mucho más sutil al respecto que los otros nobles que había conocido. Atónito por la tímida reacción de Lilia, Paul se sintió brevemente perdido antes de sacudir la cabeza y decir: déjenme presentarles a mis compañeras. Las chicas que visten los trajes de sirvienta son mi actual jefa de sirvientas y secretaria, Songli y Xinkyu. La chica que viste los pantalones y la túnica es mi caballero, Jin. Aunque llamar a Jin su caballero antes de que le dieran el título era un poco peligroso, a Paul honestamente no le importaba. No tenía intención de llevarla ante un miembro de la familia real solo para que posteriormente la requisaran. Afortunadamente, siempre que pudiera alcanzar el rango santo en los estilos espada o dios del agua, recibiría automáticamente el estatus de caballero honorario. Al observar lo elegantemente vestidos que estaban Songli, Jin y Xinkyu, Lilia se sintió obligada a bajar la cabeza hacia el trío y dijo: es un placer conocerlas. Dirigiéndose a la representante del grupo, Songli sonrió levemente y comentó: vaya, qué jovencita tan educada. Tus padres, o tal vez debería decir tu madre, te enseñaron bien. Asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo, Xinkyu intervino con su voz suave y melódica, diciendo: de hecho. Antes de ofrecer una cortés reverencia y agregar: y el placer es mío. Suponiendo que era su turno, Jin emuló la genuflexión de un noble con su mano sobre su corazón, inclinándose cortésmente mientras repetía: es un placer conocerla, señorita Lilia. Sorprendida por las respuestas del trío, Lilia se quedó entre las opciones de decirles que su cortesía era innecesaria y agradecerles.
Antes de que pudiera decidirse, Paul la dejó aún más confundida al preguntarle de repente: ¿tienes algún sueño? ¿Sueños que estén más allá de lo que tus padres quieren que hagas? Lilia abrió la boca y trató de responder, pero no pudo encontrar las palabras. Afortunadamente, su entrenamiento en el estilo del dios del agua le permitió recuperarse rápidamente y su expresión adquirió un toque de impasibilidad cuando respondió: quería convertirme en espadachín como mi padre, pero mi tiempo de reacción es mucho más lento que el de los niños. Todavía entreno, pero he pasado la mayor parte del último año aprendiendo etiqueta y cómo realizar las tareas domésticas. Mi madre dice que serán útiles cuando vaya a trabajar en la finca del señor. Al ver que la expresión de Paul se transformaba gradualmente en un puchero fruncido, Lilia temió haberlo ofendido de alguna manera. Pensó en disculparse, pero Paul se adelantó y dijo: no es eso lo que quise decir. Quiero decir, todo eso de querer convertirse en espadachín está bien, pero ¿no has soñado alguna vez con algo más? Como viajar alrededor del mundo o convertirte en un gran chef. Confundida por las palabras de Paul, la expresión de Lilia también se transformó en un puchero cuando preguntó: ¿por qué querría hacer eso? Viajar es peligroso y hay innumerables personas más hábiles que yo cuando se trata de cosas como cocinar. Todo lo que quiero es evitar causarles problemas a mis padres. Si puedo hacer eso, seré feliz. Aunque su expresión implicaba lo contrario, Lilia estaba convencida de que su felicidad estaba directamente relacionada con su familia. Como muchos niños de su edad, veía el mundo a través del filtro de las expectativas de sus padres. Una vez soñó con convertirse en princesa o ascender al rango de diosa del agua, pero sus padres le habían dejado muy claro que esos sueños eran una pérdida de tiempo. Las princesas nacían en su posición, y convertirse en diosa del agua requería un talento increíble. En otras palabras, no había nada que pudiera hacer para lograr ninguna de las dos cosas. Paul suspiró y se pasó los dedos por el pelo para intentar calmarse. En su mente se agolpaban varios pensamientos, pero ninguno de ellos era particularmente pertinente a la situación actual. Como solía suceder, no había nada que pudiera hacer excepto dejarse llevar por la corriente. Mientras ese pensamiento cruzaba por la mente de Paul, también lo hizo una repentina comprensión. Casi lo había olvidado, pero la Lilia del anime usaba anteojos, algo de lo que claramente carecía la chica que tenía frente a él. ¿Sabes leer? Aunque estaba más que un poco sorprendida por los continuos cambios en la expresión y el tono de Paul, Lilia logró responder: no. Mi madre me compró un libro para practicar, pero todavía estoy aprendiendo a leerlo. Como la respuesta de Lilia no ayudó a aclarar las cosas, Paul pensó por un momento antes de sacar un pequeño libro de contabilidad del bolsillo de su camisa. Desafortunadamente, no tenía un utensilio para escribir a mano, ya que las plumas no eran exactamente el tipo de cosas que la mayoría de la gente. Interrumpiendo el ensueño de Paul, Songli le ofreció una pluma y un tintero de su bolsa mágica. Cuando vio esto, los pensamientos y la expresión de Paul se quedaron en blanco por un momento antes de aceptarlos y murmurar: gracias. Con una sonrisa irónica en su rostro, Songli le devolvió la sonrisa y respondió: sus palabras son demasiado amables, maestro Paul. Es mi deber como jefa de doncellas estar siempre preparada. Por favor, reserve su gratitud para quienes más lo merecen. Songli remarcó sus palabras con una reverencia cortés y regresó rápidamente a su posición original. Todavía tenía una sonrisa en su rostro, pero su postura y comportamiento eran impecables. Paul reprimió su sensación de incomodidad y se tomó un momento para preparar la tinta antes de humedecer la pluma y escribir algunos de los caracteres más parecidos visualmente del alfabeto. El lenguaje humano escrito, curiosamente, era básicamente un código sustituto del inglés. Cuando Paul lo aprendió por primera vez, se quedó completamente atónito, ya que el idioma hablado, hasta donde él podía ver, era similar al japonés. Por esta razón, había tardado más de 3 años en aprender a leer y escribir. Las reglas gramaticales y la sintaxis eran completamente diferentes. Terminada su tarea, Paul levantó su libro de contabilidad y preguntó: ¿puedes decirme las diferencias entre estas 3 líneas de caracteres? Aunque sospechaba que Paul estaba tratando de burlarse de ella, Lilia dudó un momento antes de responder: puedo intentarlo.
Luego, confirmando un poco las sospechas de Paul, entrecerró los ojos y acercó la cara a la página. Logró leer la primera línea, pero las dos restantes estaban escritas con una letra tan fina, que sospechó que Paul simplemente había dibujado garabatos. Creo que sé por qué tu tiempo de reacción es más lento que el de los otros estudiantes. Lilia se puso de pie y su rostro se contorsionó mientras preguntaba, ¿qué quieres decir? La lectura y el manejo de la espada no tienen nada que ver entre sí. Con una expresión de verdad en su rostro, Paul preguntó, entonces dime, ¿quién ganaría en una pelea entre dos espadachines igualmente hábiles si uno de ellos fuera ciego? Lilia demostró que era tan aguda como su padre le había dicho, y su rostro palideció. No había pensado en ello antes, porque siempre veía el mundo de esa manera, pero la idea de que otros simplemente tuvieran mejor vista que ella explicaba muchas cosas. Desafortunadamente para ella, si bien ya se habían inventado los lentes, eran raros y muy caros. Al ver los pensamientos de Lilia, la expresión de Paul se tornó algo irónica cuando dijo, aunque esto puede no sonar muy reconfortante, hay una cosa que puedo prometerte. Si nuestros padres hacen arreglos para que vengas a trabajar a la finca Notos, haré que un especialista te examine la vista. Si mis sospechas resultan correctas, podrás entrenar seriamente una vez que te encarguemos un par de anteojos. Aunque su expresión se ensombreció ante la posibilidad de que la compraran, Lilia logró esbozar una sonrisa forzada mientras decía, gracias. Si no fuera por Sir Paul, tal vez no me habría dado cuenta de mi deficiencia durante muchos años. Paul sonrió tristemente y quiso decir algo para intentar calmar las preocupaciones de Lilia, pero no estaba en condiciones de hacerlo. Si sus padres lograban llegar a un acuerdo, lo único que podía hacer por ella era tratarla con dignidad y respeto. Al menos, eso era más de lo que ella recibiría de otros nobles. 500 monedas de oro Asura y la promesa de que no resultará gravemente herida ni dañada en el ejercicio de sus funciones. Dado que la tarifa vigente por 10 años de servicio era de 20 monedas de oro Asura, incluso Augusta se sorprendió con la oferta de Amarant. Incluso los hijos e hijas de familias nobles solo recibirían alrededor de 100 a 200 monedas de oro por 20 años de servicio, por lo que Augusta no pudo evitar preguntar, ¿por qué tanto? ¿Eso es suficiente para comprar una pequeña mansión o mantener a una familia numerosa por el resto de sus vidas? Es la región de Milbots tan próspera que puedes permitirte el lujo de gastar cientos de monedas de oro sin pestañear. Amarant comprendió la confusión de Augusta y explicó, un hombre de tu nivel de habilidad debería haberlo notado, pero los asistentes que acompañan a mi hijo son todos extraordinariamente hábiles. Confío en el discernimiento de mi hijo, así que si ve algo especial en tu hija, me veo obligado a creer que no es una muchacha común. Aunque no sabía si su hijo había notado algo especial en Lilia, el arrebato de Paul fue evidencia más que suficiente para Amarant. Su hijo no era de los que hablan fuera de lugar, y mucho menos pierden la compostura. En lo que a Amarant respectaba, Lilia valía su peso en oro si lograba provocar una reacción así en su hijo. Como inicialmente había tenido la intención de intimidar a Amarant pidiéndole 200 monedas de oro Asura, Augusta se encontró en una situación incómoda. Incluso su esposa tenía una expresión conflictiva en su rostro, ya que 500 monedas de oro Asura eran demasiado para una niña sin habilidades. Flute amaba a su hija, pero no había forma de que Lilia valiera una cantidad tan absurda. Después de todo, incluso ella solo alcanzaría alrededor de 10 monedas de oro en una subasta. 1000 de oro. Aunque se arrepintió inmediatamente en el momento en que las palabras salieron de sus labios, una sonrisa lobuna se dibujó en el rostro de Augusta al ver que la expresión de Amarant se transformaba en un ceño fruncido. Lo que no esperaba era que Amarant respondiera casi de inmediato. Aceptaré con la condición de que te traslades a la región de Milbots y permitas que tu esposa preste servicio en la finca Notos durante un periodo de 5 años. Tenso como si de repente se hubiera cruzado con el dios de la espada en un mal día, Augusta miró a su esposa con una súplica silenciosa en sus ojos. En respuesta, ella cerró brevemente los suyos antes de responder, muy bien. Aunque la decisión final la debe tomar mi esposo, estoy dispuesta a dedicarme a la casa Notos durante los próximos 5 años. Augusta exhaló un suspiro de alivio y volvió su atención hacia Amarant. Está decidido, entonces.
me trasladaré a la región de Milbots y abriré una escuela para ayudar a entrenar a los soldados de la casa Notos. Confío en que esa fuera tu intención. Aunque la verdad del asunto era que simplemente quería tener sexo con la esposa de Augusta, Amaranta sintió con la cabeza y dijo: dado que estarás prestando un servicio a la región, la casa Notos proporcionará los fondos para la construcción y el mantenimiento. Sin embargo, si no logras producir al menos un solo espadachín de rango santo en los próximos 5 años. Augusta resopló por la nariz y dijo: mientras no me envíes una chusma total, no habrá problema. Amaranta sintió con la cabeza en señal de aprobación y se puso de pie antes de meter la mano en el bolsillo del pecho para sacar un sobre lleno de billetes de papel encantados. Llevar consigo 1000 monedas de oro era poco práctico, por lo que los nobles de alto rango emitían pagares que solo podían canjearse en sus respectivas regiones. En otras palabras, Augusta no tendría más opción que viajar a la región de Milbots si quería su dinero. En cuanto a Flute y Lilia, pertenecían efectivamente a la casa Notos desde el momento en que se hizo el acuerdo. Aliste a su hija. Nos vamos en 5 minutos. Anticipándose al motivo de la prisa de Amarant, Flute reprimió un suspiro mientras cerraba los ojos, hizo una reverencia cortés y respondió: por vuestra voluntad, mi señor. Luego, sin dedicarle una mirada a su marido, se comportó con la dignidad que se esperaba de una doncella de alto rango mientras iba a cumplir las órdenes de su nuevo amo. Capítulo 26. Tensiones crecientes. Justo cuando las cosas comenzaban a ponerse incómodas dentro del dojo, Flute llegó, sorprendiendo tanto a Paul como a su hija, cuando se inclinó hacia el primero y dijo: su señor padre desea partir. Por favor, abra paso a la entrada, joven maestro. Madre. Levantando la cabeza, Flute le respondió a Lilia sin mirarla y agregó: a partir de ahora acompañarás al joven maestro, Lilia. Asegúrate de escucharlo y servirlo bien. Aunque todavía no se había establecido que Lilia sería la asistente de Paul, era la conclusión más razonable. En otras palabras, aunque vivirían y trabajarían en la misma finca, Flute y Lilia servían a amos completamente diferentes. Lilia aún no lo sabía, pero estaba mal visto que los sirvientes se saludaran entre sí a menos que sus deberes lo exigieran. Por lo tanto, una vez transmitidas las órdenes de su nuevo amo, Flute le ofreció otra reverencia cortés a Paul antes de darse la vuelta y marcharse del dojo. Aunque Lilia estaba comprensiblemente confundida, Paul rápidamente se dio cuenta de lo que debió haber sucedido, murmurando: ese maldito padre mío, ¿cómo puede ser tan buen padre y un pedazo de mierda al mismo tiempo? Aunque sabía que él era el verdadero extraño en esta situación, Paul no pudo evitar sentirse molesto. ¿Cómo se suponía que iba a lograr que Lilia confiara en él cuando ambos sabían que su madre probablemente estaba siendo acosada y follada a diario por su padre pervertido? Incluso si él nunca le puso una mano encima, ella siempre se preguntaría cuándo sería su turno de soportar un trato similar. Juro por Dios, que es como si este mundo estuviera haciendo todo lo posible para convertirme en un degenerado. Paul se quitó esos pensamientos de la cabeza y se esforzó por esbozar una sonrisa relajada y cautivadora mientras se giraba para encontrarse con la mirada de Lilia. Cuando lo hizo, su cuerpo se tensó por un momento, ya que toda emoción había desaparecido de su rostro. No había nada parecido a la ira o la tristeza visible en sus ojos amatista, solo una resignación tranquila e inquietante. Lilia. Antes de que Lilia o Paul pudieran decir algo más, Sonli intervino para aconsejar: maestro Paul, no sería bueno hacer esperar a su padre. Podemos discutir los detalles de las circunstancias de la señorita Lilia una vez que hayamos regresado. Paul suspiró y murmuró: tienes razón. Antes de sacudir la cabeza por enésima vez, mirar a Lilia y decir: vamos. En lo que esperaba que fuera un tono amable. Era difícil determinar si había sonado así o no, ya que Lilia simplemente le devolvió una reverencia cortés y dijo: como desee, maestro Paul. En un tono tranquilo y monótono. Después de regresar a la finca del señor local, Paul le preguntó a su padre sobre los detalles de la servidumbre de Lilia y Flute. En realidad, había una serie de leyes que prohibían que los niños menores de 10 años sirvieran en la finca de un señor. Se hacían excepciones para los esclavos, pero Lilia obviamente no era una esclava.
En respuesta a las preguntas de su hijo, Amarant reveló que las funciones de Lilia no comenzarían oficialmente hasta que cumpliera 10 años. En los términos más simples posibles, sería aprendiz en la finca Notos antes de comenzar formalmente su servidumbre a la edad de 10 años. Esto fue posible gracias a una serie de excepciones escritas en la ley para dar cuenta de las asistentes y sirvientas que terminaban embarazadas en el cumplimiento de sus funciones. Al contratar a Flute para que sirviera en la finca Notos durante 5 años, Amarant había matado 3 pájaros de un tiro. Obtuvo una joven hermosa y experimentada para que lo acompañara durante el resto de su viaje, adquirió un nuevo sirviente para su hijo y obtuvo un activo poderoso en la forma de un rey de la espada dispuesto a entrenar a sus soldados. En general, al menos desde la perspectiva de Amarant, había hecho un gran trato. Con la habitación de invitados de Paul ubicada al lado de la de su padre, su rostro se había convertido en una máscara inexpresiva comparable a la de Lilia, mientras el sonido no tan distante de golpes y fuertes gemidos penetraba la pared que lo separaba. En un intento de aligerar el ambiente, la expresión de Songli se transformó en una sonrisa irónica mientras comentaba: «Tu padre ciertamente es vigoroso». Paul dirigió su mirada inexpresiva a la pequeña morena y dijo con voz monótona: «¿En serio, Songli? Al menos finge que muestras algo de consideración hacia Lilia». Como no confiaba en los sirvientes y asistentes de los nobles que él y su padre habían estado visitando, Paul había hecho que Songli, Jin y Xinkyu compartieran sus aposentos. No quería herir los sentimientos de Lilia al hacer que ella fuera la única excepción, así que, aunque había previsto que algo así sucediera, Paul hizo que la estoica chica se quedara con ellos. Lo que Paul no había previsto era que su padre se pasara la mayor parte de 4 horas y media con Flute. Sabía que se suponía que los descendientes de las casas Greirat eran prodigiosos en el dormitorio, pero esto era simplemente ridículo. Al escuchar a Paul hablar por consideración hacia ella, Lilia, aparentemente con la intención de calmar sus preocupaciones, negó con la cabeza y dijo: «Gracias por su preocupación, maestro Paul, pero estoy bien, esto no es». Aunque estaba a punto de decir que no era la primera vez que escuchaba a su madre gritar y gemir, las palabras de Lilia se fueron apagando poco a poco. Si bien era cierto que había escuchado a sus padres tener relaciones sexuales, normalmente solo duraban entre 15 y 20 minutos antes de que las cosas se calmaran. Lo que fuera que estuviera sucediendo en la habitación de al lado tenía que ser drásticamente diferente de lo que sus padres hacían juntos. La intensidad de la voz de su madre lo dejaba muy claro. Al ver que Lilia se quedaba aturdida por un momento, Paul dejó escapar un suspiro suave pero exasperado. Estuvo tentado de acercarse a su padre y decirle que se calmara. Desafortunadamente, aunque la confianza entre ellos era bastante estable, Paul sabía que se rompería rápidamente si intentaba sermonear a Amarant y decirle cómo debía vivir. Después de todo, en la mente de Amarant y posiblemente incluso en la de Flute, no había absolutamente nada malo en lo que estaba haciendo. Nada en absoluto. Aproximadamente 6 días después de la llegada de Paul y su padre, el señor de la región Uisiru, Marcos Eurus Greirat, finalmente entró en la ciudad. Paul tuvo la oportunidad de conocer al hombre y a su hijo de 14 años, pero eso fue todo. Todavía era demasiado joven para participar en discusiones privadas entre dos señores, por lo que Paul fue expulsado de la habitación poco después de su presentación. Más tarde ese mismo día, el padre de Paul le informó que partirían a la mañana siguiente. Aunque Paul estaba un poco molesto por haber esperado casi una semana solo para que su padre y Marcos pudieran charlar unas horas, no iba a quejarse. Había estado deseando volver a casa desde su partida inicial, así que, en lo que a Paul respectaba, cuanto antes pudieran irse, mejor. Afortunadamente, aunque tuvieron que parar en muchas fincas a lo largo del camino, el viaje de regreso fue mucho menos estresante que el inicio. Amarant le había permitido viajar en su propio autobús para el viaje de regreso, por lo que no tuvo que preocuparse por pasar de 6 a 8 horas al día sentado en silencio. Más importante aún, fue una excelente oportunidad para que Lilia se abriera a los demás, ya que era bastante difícil no hacerlo cuando uno pasaba la mayor parte de 3 semanas confinado en un espacio pequeño. Cuando llegaron a la finca Notos, Lilia ya se había deshecho de gran parte de sus preocupaciones y su incomodidad iniciales.
Los niños son extraordinariamente adaptables, así que, aunque estaba desanimada por el hecho de que su madre básicamente la ignoraba, hizo todo lo posible por no dejarlo notar. Se dio cuenta de que todos estaban haciendo un esfuerzo por ser amables e inclusivos, así que no quería preocuparlos. Lo que Paul no sabía era que Songli se había acercado discretamente a Lilia durante la primera noche de su estancia con el grupo. No reveló ninguna información confidencial, pero le dio a la joven sorprendentemente sensata una explicación básica de sus circunstancias y del carácter de Paul. También prometió enseñarle a Lilia todo lo que necesitaría saber para convertirse en una sirvienta adecuada, por lo que las dos se habían vuelto sorprendentemente cercanas en el momento de su llegada a la finca Notos. Aunque Paul sospechaba que había algún tipo de juego sucio, decidió no entrometerse demasiado en las cosas. Él era feliz mientras Lilia fuera feliz, así que, al verla sonreír más cada día que pasaba, confió en que lo que Songli hubiera hecho había sido lo mejor. El único inconveniente era que, con la pérdida gradual de sus aprensiones, Lilia comenzó a tratar de emular a Jin. Ella veía a esta última como su ídolo, así que, con Jin adorándolo constantemente, Paul rápidamente se encontró a merced de las dos jovencitas extraordinariamente obedientes. ¿Esta ala entera pertenece al maestro Paul? Después de que le hicieran un rápido recorrido por la sección relativamente aislada de Paul en la finca Notos, Lilia no pudo evitar palidecer. No sabía exactamente cuántas habitaciones había, pero no había forma de que ella y los demás pudieran mantenerlas limpias con solo ella y Songli. Songli respondió en lugar de Paul y explicó: «No se preocupe, señorita Lilia. No somos el único grupo de sirvientes del maestro Paul. Hay otros 5 y, dependiendo de las decisiones de nuestro maestro, es posible que varios más se unan a nosotros en un futuro cercano». Como ni siquiera había mencionado convocar a más personas, el rostro de Paul se frunció cuando se encontró con la mirada del pequeño Archon y preguntó: «¿Cómo lo supiste?». Adoptando una leve sonrisa, Songli respondió: «No lo hice. Sin embargo, hasta que logres adquirir el Tianquan y obtengas una cura para la enfermedad crónica de tu madre, supongo que accederás a la intersección del destino con bastante frecuencia». Al abrir los ojos como platos, una ola de pánico se apoderó de Paul mientras agarraba la mano de Songli, la arrastraba hacia un lado y preguntaba: «¿Qué diablos estás pensando?». En una exclamación silenciosa, sin bajar la voz, Songli preguntó rotundamente: «¿Tenías la intención de mantenerlo en secreto durante los próximos 14 años? Al soltar la muñeca de Songli, la expresión de Paul se tornó vacilante mientras miraba a Lilia. No sabía si era por su relación con el Paul original o porque había dado a luz a uno de sus personajes secundarios favoritos en la novela ligera. De cualquier manera, se sentía mal incluso pensar en excluirla. Justo cuando Paul estaba a punto de revelar la versión de la verdad que había preparado para su padre, Lilia le quitó el aliento al revelar con calma: «La doncella principal ya ha explicado la situación. Por el bien del futuro, nunca revelaré ninguna información relacionada con el maestro Paul y sus habilidades». Paul sintió que su ojo derecho comenzaba a temblar y miró a Songli, quien lo miró con una leve sonrisa. Podía adivinar por qué había tomado la iniciativa de explicarle las cosas, pero odiaba la idea de que ella lo hiciera a sus espaldas. Al menos podría haberlo mencionado para que él no terminara sintiéndose como un idiota. Tras respirar profundamente, Paul reprimió el impulso de atacar y prohibirle a Songli que actuara sin su consentimiento. Si lo convertía en una orden, ella no tendría más remedio que obedecer. Sin embargo, ahora que Lilia estaba allí, Paul se sentía aún menos dispuesto a hacer uso de su autoridad. Puede que no se considerara una buena persona, pero no quería convertirse en un completo pedazo de mierda. Exhalando una de sus respiraciones profundas, Paul recuperó la compostura lo suficiente como para responder con calma: «Ya veo». Antes de caminar y colocar su palma contra la superficie de su puerta y agregar: «Esperemos que el destino esté de mi lado hoy». Capítulo 27. Tentando al destino. Después de abrir la intersección del destino, Paul, más por curiosidad que por cualquier otra cosa, se giró para preguntarle a Lilia: «¿Qué ves?». Confundida por las palabras de Paul, Lilia no respondió de inmediato. En cambio, se quedó mirándolo fijamente durante varios segundos antes de preguntar:
¿Hay algo en el pasillo? Bien. Aunque ya le habían informado de que los demás no podían ver ni interactuar con la intersección del destino, Paul estaba un poco sorprendido por la reacción de Lilia. Podía ver la entrada perfectamente y, si miraba de cerca, incluso había un reflejo del interior en sus ojos. Paul decidió que se preocuparía por esas cosas más tarde y dijo, espera aquí. Volveremos en unos minutos. Antes de cruzar la puerta. Desde la perspectiva de Lilia, su cuerpo había desaparecido abruptamente en el momento en que cruzó el umbral. Desde la perspectiva de Paul, podía mirar hacia atrás y verla mirando la entrada con una expresión completamente desconcertada en su rostro. Justo cuando Paul estaba a punto de preguntar si Lilia podía verlo, una voz desde atrás llamó su atención cuando Xinyan preguntó, ¿olvidaste algo? Al darse la vuelta, Paul vio que Xinyan, Xianglin, Yao Yao, Kaeya y ella esperaban en la plataforma central. Las había visto cuando miró adentro por primera vez, pero estaban congeladas en el tiempo, al igual que el resto del mundo que las rodeaba. Ahora que estaba adentro, el tiempo comenzó a fluir al mismo ritmo que el mundo exterior. No. Acabamos de regresar esta tarde. Han pasado casi 8 semanas desde que les pedí a todos que se quedaran aquí. Aunque sabía que el tiempo se detendría mientras Paul no estuviera, Xinyan se sorprendió por sus palabras y preguntó, ¿8 semanas? Antes de darse un rápido vistazo. No se notaba mucho, pero se sentía un poco más alta que antes. Antes de que Paul pudiera preguntar qué estaba pensando Xinyan, Ei tomó la iniciativa de inclinarse y dijo, bienvenido de nuevo, maestro. Al mismo tiempo, Song Li y Jin atravesaron la puerta tipo portal detrás de Paul, dejando solo a Xinkyu para hacerle compañía a Lilia. Con gente a ambos lados de él, Paul se dio cuenta claramente de que estaba parado en un puente elevado sin pasamanos. Resistiendo la tentación de mirar por el borde, Paul se dirigió a la plataforma central, comparativamente menos peligrosa, antes de asentir hacia ella y decir, gracias. Es genial ver a todos con buena salud. Yo no diría eso. Dirigiendo su atención a Kaeya, la expresión de Paul reveló una mezcla de preocupación y confusión cuando preguntó, ¿qué quieres decir? Encogiéndose de hombros, Kaeya adoptó una sonrisa burlona mientras reflexionaba. Estaba aguantando antes de entrar, así que básicamente he necesitado hacer caca durante 8 semanas. ¿Te importa si nos apresuramos? Paul cerró los ojos, respiró profundamente antes de exhalar por la nariz y dijo, si necesitas irte, entonces vete. Ahora que hemos vuelto, no necesitas quedarte aquí. Suena bien. Sin esperar, Kaeya pasó junto a Song Li y Jin, riéndose mientras esta última la miraba con el ceño fruncido. En realidad, no necesitaba hacer caca, solo quería molestar a Paul. Era demasiado serio, por lo que Kaeya no pudo evitar burlarse de él y de Jin. Ayudaba que casi siempre estuvieran juntos. Después de esperar hasta que Kaeya hubiera salido por completo de la intersección del destino, Paul exhaló un suspiro antes de volverse hacia el grupo y explicar. Me iré a la escuela en unos días, así que quería probar suerte con la invocación antes de irme. Mi objetivo es invocar a Ningguang, así que seguiré tirando hasta obtenerla a ella o Albedo. Xinyan levantó la mano y formuló la pregunta que ella y otras personas tenían en mente. ¿Cuál es tu trato con Ningguang? ¿Planeas usarla para aumentar tu fortuna, Sin dudarlo, Paul asintió con la cabeza y explicó. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero no creo tener lo necesario para gobernar la región de Milbots adecuadamente. Odio tratar con nobles y eso seguramente afectará mi capacidad para hacer tratos. Y ni me hables de nuestras finanzas. Aunque había asistido a algunas clases de economía durante la escuela secundaria, Paul no necesitaba ser un experto en finanzas para comprender que retirar cientos de miles de monedas de oro de la circulación tendría un efecto adverso en la economía. Después de todo, toda la región de Milbots, la más próspera de las 4 regiones principales, solo tenía alrededor de 3.750.000 EIK en circulación. Como tenía más curiosidad que cualquier otra cosa, Xinyan respondió a las palabras de Paul con un simple genial. Antes de adoptar una sonrisa descarada y preguntar, ¿quieres un beso para la buena suerte? Paul frunció el ceño y estuvo a punto de decir que no era necesario, pero Xinyan levantó las manos y agregó, oye, solo era una broma.
No tienes que tomarte en serio todo lo que dice la gente, Paul. Relájate un poco. Paul bajó la mirada y se tomó un momento para pensar si Xinyan tenía razón. Bueno, él sabía que la tenía, pero era difícil no ponerse serio cuando el destino de dos mundos estaba en juego. Sacudiendo la cabeza, Paul dijo débilmente: lo siento. Antes de mirar hacia el círculo de invocación y agregar: quién sabe, tal vez un beso de buena suerte realmente ayudaría. En un tono apagado. Cuando esas palabras salieron de sus labios, Paul se agachó y comenzó a introducir cienaque en la ranura para billetes. Era un proceso lento y monótono, pero Paul podía sentir que su entusiasmo aumentaba cada vez que un destino conocido se manifestaba. Cuando aparecieron las 10 parcas, Paul se tomó un momento para frotarse las manos y murmuró: vamos, Ningguang. Antes de agacharse y colocar sus manos en las huellas de manos de gran tamaño. Sabía que los dioses del RNG rara vez recompensaban a aquellos que codiciaban extracciones específicas dentro de un gacha, pero no era como si pudiera ocultar su deseo por Ningguang. Incluso desde su primera extracción, Paul había considerado que Ningguang era la mejor extracción posible. Confirma. Paul sintió un destello de fervor en sus ojos y desvió inmediatamente su atención hacia el meteorito azul que había aparecido en lo alto del cielo. Sabía que no tendría ningún efecto, pero, por un breve instante, intentó obligarlo a cambiar de color. En cambio, su expresión gradualmente se tornó inexpresiva mientras el meteorito mantenía su tono azul incluso después de dividirse en 10. Debería haber aceptado el beso. Como sus palabras eran más una queja en broma que cualquier otra cosa, Paul se sorprendió un poco cuando Xinyan se puso en cuclillas junto a él, con los brazos apoyados en las rodillas mientras comentaba: no es demasiado tarde, ¿sabes? Poniendo los ojos en blanco, Paul esbozó una sonrisa sarcástica mientras se daba golpecitos en la mejilla izquierda y decía con voz monótona: claro. Adelante, dame uno. Si funciona, te adoraré como mi diosa de la suerte a partir de este momento. Xinyan recompensó las palabras de Paul con un ligero empujón, adoptó una sonrisa descarada y sugirió: ¿qué te parece esto? Si te beso y todo va bien, tienes que dejar de actuar con tanta timidez cuando estemos juntos en el baño. No puedo explicarlo muy bien, pero me hace sentir muy rara cuando ni siquiera me miras. Paul frunció el ceño y pensó en negarse, pero Xinyan se le adelantó agarrándole la cabeza y dándole un beso largo e innecesariamente fuerte en la mejilla. Luego, con un leve tono rojo en sus mejillas, fingió ignorarlo y comenzó a introducir monedas de oro en el círculo de invocación en su nombre. Pensando que no saldría nada de eso, Paul finalmente permaneció en silencio y simplemente comenzó a ayudar a Xinyan a colocar oro en la pequeña muesca del tamaño de una moneda. Si su amuleto de buena suerte realmente le había proporcionado a Ningguang, no se quejaría incluso si su condición hubiera sido lavar meticulosamente cada centímetro de su cuerpo. Habría sido increíblemente incómodo, pero en última instancia, valdría la pena si pudiera preservar sus fondos. Después de todo, incluso a Ningguang le resultaría difícil convertir un cofre vacío en la montaña de oro que necesitaría para obtener todo del gacha. ¿Quieres otro? Paul miró hacia un lado y vio que Xinyan lo miraba fijamente con un tono de rojo mucho más prominente en sus mejillas. No creía que fuera posible, pero no pudo evitar preguntar: ¿te gustó? En lugar de responder a las palabras de Paul con las suyas, Xinyan le dio un empujón mucho más fuerte que el empujón juguetón de antes. Como resultado, Paul terminó cayendo de costado mientras Xinyan se levantaba y volvía a su posición original aparentemente enfadada. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que la estaba mirando, adoptó una de sus sonrisas juguetonas características y simplemente le sacó la lengua. «Me perdí algo, carajo». Mirando a Jin como si de alguna manera pudiera explicarle las cosas, Paul se sintió completamente perdido cuando ella se señaló a sí misma y preguntó: ¿querías un beso mío también? ¡Oh, dioses! Cubriéndose la frente y los ojos, Paul hizo todo lo posible por reprimir sus crecientes sentimientos de exasperación. Luego, aunque lo hizo sentir como un idiota, ignoró la pregunta de Jin y concentró toda su atención en el círculo de invocación, susurrando: «Por favor, sal». Antes de respirar profundamente y gritar: «Confirma».
Después del estallido de Paul, el cielo a lo lejos se abrió y un meteorito azul vibrante apareció desde el vacío. Cuando Paul vio que su color cambiaba a violeta, una emoción y una inquietud a partes iguales lo invadieron y preguntó: «No hay manera, ¿verdad?». Para demostrar que Xinyan realmente podría ser su estrella de la suerte, el cegador meteorito violeta se dividió en 3 cometas violetas y 7 azules. Esto fue suficiente para que incluso Zhongli murmurara un suave «Oh, Dios». Mientras todos los demás se emocionaban casi tanto como Paul. Aunque 2 de las luces violetas resultaron ser armas, un arco y un catalizador, la mandíbula de Paul casi toca el suelo cuando la persona que emergió del centro era una joven de cabello blanco atado en un peinado muy elegante. Llevaba un traje de sirvienta no muy diferente al de Zhongli, pero lo que más se destacaba era la borla de color naranja rojizo que colgaba entre su flequillo cuidadosamente peinado. De ninguna maldita manera. Cruzándose de brazos, la chica de aspecto elegante se llevó un dedo a un lado de los labios mientras comentaba: «Es una frase bastante peculiar para decirle a alguien que acabas de conocer. ¿Estás decepcionado por mi llegada?». Aunque se daba cuenta de que Paul no estaba nada decepcionado, la chica de cabello blanco no pudo evitar burlarse de él. Estaba un poco preocupada por el estado juvenil de su cuerpo, pero la estupefacción juvenil de Paul le parecía bastante entrañable. Xinyan sacó a Paul de su ensoñación y tomó por sorpresa a la chica de cabello blanco. Estalló en una risa tan jubilosa que finalmente se desplomó, cayendo de trasero antes de acostarse y sujetarse el estómago. En cuanto a todos los demás, estaban casi tan desconcertados como Paul. La única excepción fue la siempre estoica Zhongli, quien afirmó: «Bienvenido, Ningguang. Nuestro maestro te ha estado esperando durante algún tiempo». Oh. Al escuchar las palabras de Zhongli, la chica de cabello blanco, nadie menos que la famosa Tianquan de Liyue, Ningguang misma, adoptó una leve sonrisa mientras miraba a Paul y reflexionaba: «Eso hace las cosas un poco más fáciles». Antes de que Paul pudiera preguntar qué quería decir Ningguang, esta última dio unos pasos hacia adelante antes de arrodillarse de modo que sus rostros y ojos estuvieran a menos de 20 centímetros de distancia. Luego, con una expresión de media sonrisa que exudaba confianza y severidad a partes iguales, preguntó: «Paul Notos Greirat, ¿qué piensas sobre el matrimonio?».